El día de hoy hablaremos sobre los orígenes del desarrollo y las consecuencias en la Primera Guerra Mundial. Cuando hablamos de los orígenes, las tensiones en Europa se estaban acumulando debido a los diversos factores como el nacionalismo, el imperialismo y la competencia económica. El sistema de alianza dividió Europa en dos bloques principales: la Triple Entente, donde Francia, Rusia y el Reino Unido, y la Triple Alianza, donde está Alemania, Australia, Hungría e Italia. El asesinato de archiduque Francisco Fernando de Australia en junio de 1914, que desencadenó la guerra. Tras el asesinato, Australia-Hungría declaró la guerra a Serbia. Y debido a las alianzas, varias naciones se unieron arrastradas al conflicto muy rápidamente. Cuando hablamos del desarrollo, la guerra se libró en múltiples frentes, los más destacados siendo el frente occidental y el frente oriental. El frente occidental en particular se caracterizó por la guerra de trincheras, donde las líneas apenas se movían y las condiciones eran extremadamente duras. Importantes batallas incluyeron como la batalla de Verdún, la batalla del Somme y la batalla de Gallipoli. La participación de Estados Unidos en 1917 supuso un cambio significativo, proporcionado con los refuerzos frescos y recursos adicionales a los aliados, donde las consecuencias al final de la guerra, que fue en noviembre de 1918. Europa quedó devastada con sus pérdidas millonarias, donde se perdió las vidas de muchas personas. El Trato de Versalles de 1919 impuso severas sanciones a Alemania y redibujó las fronteras de Europa. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano se desintegraron, dando lugar a varios nuevos estados independientes. El descontento por las severas condiciones del Tratado de Versalles contribuyó al ascenso de nazismo en Alemania y desembocó en la Segunda Guerra Mundial. A nivel social, la guerra aceleró cambios significativos, incluyendo el rol de las mujeres en la fuerza laboral y avances tecnológicos. En el año de 1914, Berlín se encontraba en una efervescente mezcla de optimismo y tensión. La capital del Imperio alemán era un hervidero de actividades políticas, industrial y culturales. Bajo el mando de Kaiser Guillermo II, Alemania había experimentado un notable crecimiento económico e industrial, convirtiéndose en una de las potenciales más avanzadas de Europa, tanto en términos de tecnología como de organización militar. La ciudad de Berlín no solo era el centro político del imperio, sino también un importante núcleo cultural y científico. Las calles estaban llenas de tranvías eléctricas, y los teatros de cafés y clubs eran testigos de animadas discusiones políticas e intelectuales. La vida en Berlín era en muchos aspectos próspera y moderna. No obstante, uno también podía sentir una creciente sensación de competencia y tensión entre las grandes potencias europeas. Aquí mencionaremos el ambiente de preguerra. En la Primera Guerra de 1914, la vida transcurría con una normalidad que no dejaba prever los acontecimientos que estaban por desatarse. Los ciudadanos, aunque conscientes de las fricciones internacionales, aún no imaginaban la magnitud del conflicto que vendría. Fue en este ambiente que, tras el asesinato de archiduque Francisco Fernando, la máquina diplomática y militar de Europa se puso en marcha rápidamente. En julio de 1914, Berlín vibrará con las noticias y rumores de la guerra. Mientras algunos ciudadanos discutían acaloradamente en los cafés, otros marchaban por las calles gritando consignas patrióticas. Cuando finalmente se anunció la movilización, el ánimo varió
entre el fervor nacionalista y la ansiedad. Yo mismo, siendo un berlinés joven, fue uno de los miles de hombres que se vistió con el uniforme y se preparó para lo que muchos pensaban que sería una breve y gloriosa campaña. El tren que nos condujo al frente occidental estaba lleno de muchos como yo, llenos de esperanza y valentía, pero también de incertidumbre. Desembarcamos en un mundo completamente diferente al de nuestra próspera Berlín, y pronto nos dimos cuenta de que la guerra sería todo menos breve y gloriosa. Trincheras fangosas y lodosas que se extendían por kilómetros, bombas, disparos y miedo constantemente a la muerte. El hambre, el frío y las enfermedades comenzaron a desgastar nuestras fuerzas. A cada batalla, la ilusión inicial se fue desvaneciendo y la cruda realidad de la guerra, con sus enormes pérdidas humanas y destrozos, nos llevó a cuestionar el propósito de tal brutal confrontación. Al finalizar en 1918, con la firma del armisticio, regresé a una Berlín muy diferente. Las consecuencias del final de la guerra y el origen con la movilización. El asesinato de Archiduque fue la chispa que encendió el polvorín de tensiones y existentes. Alemania, como aliada con Australia y Hungría, se enfrentó a una coalición formada por Francia, Rusia y el Reino Unido. La movilización fue rápida, fue llamada o filas, y junto con miles de otros jóvenes nos dirigimos al frente occidental con entusiasmo y una firme creencia en la victoria rápida. La guerra de los movimientos. Al principio, la guerra fue una serie de movimientos rápidos. Las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente a través de Bélgica y el noroeste de Francia, tratando de ejecutar el plan Schlieffen. Pensábamos que la guerra terminaría en cuestión de meses. Sin embargo, la resistencia de aliada en la batalla de Merme en septiembre de 1914 detuvo nuestro avance y convirtió el conflicto en una larga y agotadora guerra de trincheras. Esa guerra de trincheras se convirtió en un símbolo horrible de la guerra. Cavamos largas y profundas líneas de defensa, separadas por una tierra de nadie mortal. La vida en las trincheras era miserable. Barro, ratas, enfermedades y constantes bombardeos. Las ofensivas serían brutales y los avances escasos. Se perdió muchos amigos y compañeros en este ataque que parecía nunca lograr nada significativo. Frente del Este. Mientras luchábamos en el oeste, en el frente del este las fuerzas alemanas y austrohúngaras se enfrentaban a los rusos. Estos combates eran igual de sangrientos, pero de naturaleza más móvil debido a las bastantes extensiones de terreno. Las victorias como la batalla de Tannenheber en 1914 fueron importantes, pero el conflicto en el este se prolongó debiendo nuestros esfuerzos. Segunda fase del movimiento. 1918, con la firma del Tratado de Brest-Litovsk, Rusia salió de la guerra, permitiendo a Alemania redirigir fuerzas al frente occidental en la que sería la última gran ofensiva conocida como la Ofensiva de Primavera. Inicialmente tuvimos éxito, pero el desgaste y la contraofensiva, con el apoyo de las fuerzas estadounidenses recién llegadas, resultaron en nuestra derrota final.